La tacita de café. Aquí estamos esperando al pastor Osvaldo, hermanos, que se haga presente. Aquí tenemos al pastor. ¿Me escucha, pastor? ¿Me escucha? Sí, señor. Perfecto. Bienvenidos a su programa La Tacita de Café, que se transmite desde Colombia, Cali, Colombia, y desde Mexicali, Baja California. Emisión en vivo en punto de las 12 de lunes a viernes. Aquí está la tacita de café, pastor. Aunque está vacía, ahorita me van a traer mi tacita. Saludando a todos los hermanos de Facebook, Maribel Cervantes desde San José, California. Del Horta dice, ese es mi pastor. Israel Díaz, Aida Yareli desde San José. Bien, hay 8 personas aquí, pastor. Saco la música promocional y le cedo el cambio. Bueno, un saludo cordial, así, un abrazo fraternal para todos ustedes, que Dios los bendiga. Estamos aquí para compartir la tacita de café, Biblia en mano. Ya le dimos una pequeña introducción y hoy vamos a ir con el contenido de la tacita de café. Pues, Pastor Gamaliel, un gran privilegio el poder compartir con todos ustedes y con los hermanos, pues con todos los que nos están viendo y oyendo a través de Facebook y oyendo a través de Sello y viendo y oyendo a través de Facebook. Es un gran privilegio, Pastor Gamaliel, así que lo escucho atentamente. Sí, pastor. Fíjese que las mujeres, mi esposa siempre preocupada por la imagen, me compró esta camisa, me dijo, el pastor Osvaldo sale bien presentado ahí, tú te vas a poner esta camisa, dijo, te está ganando en presentación el pastor, y fíjese, pastor, y luego dice, también te gana en la emisión, tiene muy clara su luz, sus libros al fondo. Pastor, usted tiene un iPhone 8, yo tengo mi iPhone 4, pero lo voy a superar en Name of Jesus. Y luego me han llegado correos que no me acomode tanto los lentes, que no lo haga con el dedo anual. Bueno, pastor, tenemos gente que está viendo hasta el look. ¿Cómo la ve? Cambio. Pues muy bueno, todos esos comentarios y todas esas cosas nos ayudan para bien. Bueno, hoy sí ya tengo un letrerito un poquito más grande para poder saludar a Aura Córdoba. Ella estuvo en un tiempo en la iglesia con nosotros, viajó. Matilde Muñoz, nuestro pastor. Hablo con temor y temblor. Es un excelente expositor de la palabra de Dios. Pastor Tito Javier Escarpeta Rodríguez. También Cristian Jesús Reina Zuleta, Edgar, dice aquí Edgar Flaco y Edel Horta. Bueno, saludo cordial para todos ellos. Así que, pastor, nos preparamos entonces para comentar la carta a los romanos. Permítame hacer como una pequeña introducción, y es que aquí nos vamos a encontrar con grupos de 3. Vamos a tener un juez, un abogado, un fiscal y acusados. Entonces, es importante que tengamos eso porque vamos a utilizar esas figuras para poder darle una aplicación. Entonces, recuerde que tenemos el juez, el abogado, el fiscal y los acusados. Los acusados son los gentiles, los judíos y los moralistas. Los gentiles por su separación total de Dios, los judíos por su religiosidad, que creían que eso tenía valor, y los moralistas que conocían la verdad, pero no la predicaban. Los vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta aquí que el juicio de Dios va a tener 3 características.
una característica que vamos a encontrar es que es según verdad. Aquí no hay de tal, que no sé qué, por allá o por acá, es según verdad. La otra característica que vamos a encontrar en este desarrollo es que el juicio de Dios es justo. Le va a dar a cada uno realmente lo que se merece. Y la tercera característica es que el juicio de Dios es sin acepción. Algunos piensan, no, pues yo estoy en esta o en aquella religión, o estoy allá, o soy joven, o soy viejo, y tienen allí diferentes ideas. Y vamos a encontrar también que hay algunas entregas o juicios que el Señor hace. El primero es a la inmundicia, van a ser entregados. El segundo, a pasiones vergonzosas. El tercero, a una mente reprobada. Son como escalones que vamos a encontrar en el estudio de la Carta a los Romanos que sucede con las personas cuando están apartados de Dios. Entonces, Pastor Gamaliel, fuímonos con el capítulo 1, pues el saludo en sí va del capítulo 1, versículo 1 al 7. Es lo que está aquí en las divisiones que hacen capítulo 1, versículo 1 al 7, y le vamos a sacar aquí algunas cosas que son aplicables a nuestra vida. Así que le escucho porque tiene prelación ahora su amada, su querida versión Reina Valera y por supuesto las otras versiones. Pero aquí yo voy a irme con la versión 60, que es donde tengo mis notas y toda la cuestión. Así que ahora el privilegio es suyo para que lea su amada versión y en particular la versión antigua. Cuando el pastor decía mi versión antigua, mi obsoleta versión, yo dije, no, pues le voy a encontrar una Biblia que debe estar con orejas, que debe estar faltándole hojas, que debe estar pues la pasta ya muy quebrada, ya casi no debe tener pasta. Y voy y encuentro una Biblia bien nuevecita, bien cuidada. Por eso no compré la cajita para habérsela guardado, se la dejé en uso, Pastor Gamaliel. Cambio. Amén, pastor. Sí, mi arcaica Reina Valera la tengo bien cuidada. El puro forro, mire, me costó, es de cuero de carunga, es decir, de una vaca joven. Me costó como 1,200 pesos, lo mandé a hacer en una peletería. No, yo mi Biblia la cuido mucho. Pastor, me gusta mucho el enfoque que le está dando. Usted está extractando las verdades prácticas. A mí me gusta el ministerio del pastor Osvaldo porque vamos a lo práctico. Podemos irnos y podemos, claro, hablar mucho de un verso, de otro verso, pero la aplicación práctica del pastor Osvaldo la vamos a seguir, la vamos a comentar y estoy muy contento con su formato, pastor. Muchas gracias. Leo así, y ahorita saludamos a los de Sala Radio Integral. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Mire, mi esposa me dijo, cuando leas, mejor toma la Biblia para que estés de frente. Hay que hacerle caso a la esposa, pastor. Eso es asesor acerca de su hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le propongo, pastor, que hasta que nos encontremos con algo oscuro, en mi arcaica Reina Valera, leeré las demás versiones. ¿Qué le parece? Cambio. No, está bien, muy práctico. Y entonces comencemos
a darle como una aplicación. No se olvide del sello. Bueno, entonces le estaba diciendo que vamos entonces a comenzar a darle como una aplicación a estos versículos. En el versículo 1, fíjese que el apóstol utiliza el nombre Pablo, porque él era Saulo. Entonces ya se identifica con los romanos. No le da el énfasis a los judíos, sino más bien hacia los griegos. Y dice, bueno, yo, Pablo, y habla más bien como dándole importancia también al nombre gentil que él tenía. La segunda cosa que encuentro aquí en este versículo es que él no dice Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo, sino que enfatiza que él es siervo llamado a ser apóstol. Y es bien importante, es muy importante eso, porque generalmente a nosotros se nos olvida que somos siervos y entonces ostentamos de nuestros títulos. Tenemos que comenzar por entender que somos siervos para luego ser apóstoles. Ahora, algo bonito es que el siervo está al servicio para toda la vida. No lo hace por un tiempito, no lo hace por un rato, no lo hace por voluntad. Un siervo no tenía derecho, o un esclavo, siervo o esclavo es lo mismo. No tenía derecho de decir, hoy no quiero ir a trabajar. O trabajaba o trabajaba. Todos sus sentimientos, todas sus cosas eran puestas aparte, y entonces él, siervo o esclavo de Jesucristo, y estando en esa servidumbre, es llamado para ser esclavo. Le doy cambio para que haga su comentario. Bueno, pastor, no, hombre, qué interesante. Está haciendo notar algo ahí muy importante, pastor. Saludamos a la hermana Danixa, que está coordinando el canal Radio Integral desde Panamá. Tenemos a Rosy, Ángel, John Paul. Aquí está el pastor John Paul. Ahorita le vamos a abrir micrófono. La hermana Leti García, pregonero, vigilante desde allá de Chile. Víctor Piña, mi amigo Víctor Piña, gracias por el regalo. Aquí conservo el regalo, mi esposa y yo. Víctor, muchas gracias. El regalo que nos diste por allá cuando conocimos a nuestra hermana Rosy y a nuestra hermana, se me va el nombre, bueno, Adriana. Abraham, Isaías, adorador de Cristo, Azalía, Esteban Monje, Joe Cortés, Julio desde Argentina, bueno, algunos sé de dónde son, otros no. Lima y Tania Rodríguez. Pastor, Pablo era siervo antes que apóstol. Qué interesante, pastor. Esto debería de llamarnos, fíjese que no me había fijado en el detalle, y lo anoto desde ya. ¿Qué pudiera decir yo? Usted ya lo dijo todo. Pastor, bueno, cuando habló de Pablo, él fue criado, nació y se crió en un ambiente gentil, ¿verdad? Y aunque era hijo de fariseos, pero sí cierto, Pablo, ¿y qué nombre tan humilde, pastor? Significa pequeño. Pablo significa pequeño. Y por alguna razón, como que el apóstol siempre estuvo llamado a la humildad, pastor. No le reconocían su apostolado. Si para algunos soy apóstol o no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. De cierta manera tuvo que pelear, pero no lo peleaba por ego, ¿no? En realidad aquí su comentario me ha llamado mucho la atención. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué tal si lo adoptamos, pastor? Gamaliel, siervo de Jesucristo. Probablemente apóstol no, pero siervo sí. Cambio. No, y todavía que nosotros pudiéramos tener esa capacidad, pero de decirlo de corazón, esclavo de Jesucristo. Bueno, permítame saludar a Flor Esmila Puritica, Rosa Parra, Aurora Córdoba, Liliana Zúñiga, bueno, Matilde Muñoz, ya les saludamos. Ahora sí ya puedo ver aquí a los que
a los que nos están saludando. La siguiente parte para resaltar es que nos habla de apartado para el Evangelio de Dios. Fue apartado, y esto nos hace acordar que hay una predestinación en el ministerio y un llamado que podemos decir ha sido desde la fundación del mundo. Cuando Dios determinó darnos vida, sabía que Gamaliel Calderón Mata debería de servirle, Osvaldo Arias y otros más deberían de servirle porque fuimos apartados. El llamamiento es predestinar. El verdadero llamamiento, porque hay quienes se autollaman, hay otros puestos por los hombres, pero aquellos que han sido puestos por el Señor, entre los cuales espero estar yo, hemos sido llamados. Y algo bonito, irrevocables, son los dones de Dios y el llamamiento. Eso no pasa. Apártese, protéstese, si se tuerce, lo que sea que caiga donde caiga, ese llamamiento permanece y tendrá que rendir un día cuenta a Dios. Cambio. Sí, pastor, ahí está. Se me olvidaba comentar sobre la calidad de permanencia, ¿no? del siervo que fue comprado, ya sea comprado o nacido en casa. O sea que nunca vamos a dejar de ser siervos en el sentido del servicio, ¿no? Claro, habrá algún hermano que diga, no, pastor, ya no llamaré siervos, sino llamaré amigos. Pero eso habla de otra cosa, de la relación más íntima. Pero siervos siempre vamos a ser. Hablábamos en el canal de los siervos inútiles, pastor, que no vamos a abundar por ahí porque se nos va el tiempo, pero ¿qué le parece si da oportunidad a los hermanos de la sala a que saluden o comenten al respecto mientras yo veo quién va llegando a la emisión en vivo? Así rápidamente para avanzar en la carta, pastor. Cambio. Pues a partir de este momento esperamos una buena participación a quienes están a través de sello. Les acerco aquí la tabla para que podamos escuchar quienes están por Facebook. Así que adelante, mis hermanos, los escuchamos. A ver, ahí estamos esperando. Entre tanto que se animan, Rina Alba está viendo el video. El pastor va a retransmitir a los que hablen por allá. Antonio Sarabia, Juan Ramos, el pastor Enoch García. Un saludo para mi hermano Enoch. Bendiciones, pastor Gamaliel, pastor Osvaldo, Elina. Saluda a todos los hermanos que están aquí en el canal. Bien, a los hermanos, bendiciones para todos. Y aquí estamos en el trabajo, atentos, escuchando y aprendiendo. Amén. Abrazos. Cambio. Saludos, hermano Julio. Y le damos oportunidad a otro más, a ver si quieren hacer uso del micrófono. El pastor John, que salude, alguien que salude aquí en sala. Alguien más. Cambio. Enoch García. Bendiciones, hermanos, desde acá desde Guadalajara. Nada más para saludarles y que Dios bendiga este espacio para que todos seamos bendecidos con el libro de Romanos y el cambio. Que acaba de decir el pastor, no de llevarnos por los que andan haciendo mal uso de los dones que le dio el Señor, porque van a hacer cuentas con él, ¿no? Eso es lo que entiendo, cambio. Pastor Osvaldo, su cambio. Ahí está una pregunta de Joel desde allá de Coatzacoalcos, Veracruz. Es un gusto tenerte en el canal, hermano. Pastor Osvaldo, cambio. Pues si nosotros miramos, a través de las Sagradas Escrituras siempre fueron llamados los siervos, cuando el Señor ilustraba, a través de las parábolas, llamados a rendir cuentas. En los 5 talentos y en diferentes actividades fueron llamados a rendir cuentas. Sin lugar a dudas, también nosotros
tenemos que rendir cuentas de nuestro llamamiento, del propósito por el cual Dios nos creó, porque definitivamente Dios no nos creó para gastar aire, para como las plantas o como los animales, nacer, crecer, multiplicarse y morir de ninguna manera. Así que es bien importante que tengamos en cuenta todo esto. Gran honor poder saludar a Lucía Cardona, y también a Esther Arias, mi hermana desde la ciudad de Bogotá. Pastor, que a uno lo escuchen sus hermanos, pues yo me siento tan privilegiada viendo las palabras del Señor que decía, mayores obras que ustedes hacen, que las que yo hago, ustedes harán. A los hermanos del Señor Jesucristo no quisieron escucharlo, no lo quisieron escuchar. Solo hasta cuando Él murió y resucitó, entonces fue cuando le creyeron, pero no antes. Así que, bueno, Rosa Parra nos dice que sí me cuesta sierva, cuanto más esclava. Bueno, mi hermana Rosa, es que esclava y sierva es igual. Ajá. Es igualito. Solo que no le dieron, y ministro, ¿no? Ahora que se ostenta con la palabra, tenemos al ministro. Realmente estamos diciendo, tenemos al Señor de Jesucristo aquí con nosotros. Claro que es un gran privilegio tener ese gran patrón. Bueno, para enfatizar lo siguiente, ustedes me disculpan porque ahora sí toca aquí leer Biblia, porque hay que hacerlo. Dice que Dios, que Él, pues está refiriendo a Dios, había antes prometido por sus santos profetas en las Sagradas Escrituras. Me llama la atención que el apóstol Pablo, cuando escribe, aún a los mismos gentiles, enfatiza que lo que él está enseñando, que lo que él está trayendo, no es algo novedoso, no es algo por allí improvisado o una nueva cosa que se inventó, sino más bien es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, y donde nosotros podemos decir es la revelación de la palabra. Y sin lugar a dudas, él está diciendo aquí, bueno, yo les voy a estar hablando de alguien que las Sagradas Escrituras ha estado nombrando, y es el Señor Jesucristo, ya que en el versículo 3 dice, acerca de su Hijo. Se refiere entonces a que Él no va a estar con un cuento nuevo, sino más bien va a estar transmitiendo el cumplimiento de las Sagradas Escrituras que ya habían hablado del Señor Jesucristo. Y para los judíos, que era muy importante, Abraham y David, dice, del linaje de David. Bueno, aquí dice de la simiente de David, es decir, que estoy basado en algo cierto. No estoy diciendo que fui a... Bueno, él dijo que hay revelación, y con todo eso dice, conozco a alguien, pero no dice Pablo, Saulo de Tarso, que no, sí me conozco, pero todos hemos llegado a la conclusión de que fue él. Luego dice, esto que les enseño no lo recibí de Pedro y de los otros, lo recibí del Señor. Sin embargo, Pablo siempre argumentaba toda enseñanza duras, y yo no sé, tal vez por lo que le tengo amor a la palabra, a compartirla, me parece importante que todo lo que hagamos tenga una base escritural. Cambio. Ahí está, pastor. Fíjese que ya tomé esto, vuelvo un poquito ahí, todos, o sea, el título más honorífico es siervo, después apóstol, todos somos siervos, ya estamos más que honrados, ¿no? Y entre los siervos habrá ministerios, y todos somos consiervos los unos de los otros. El término siervo abarca a todos, aunque dentro de los siervos hay diferentes ministerios y funciones. Qué interesante. Pastor, el mensaje de Pablo es el Evangelio. Mire que yo pasé por un periodo donde, bueno, yo quería, desde el principio amé las Escrituras, me gustó mucho las Escrituras, me fui por las profundidades, los misterios, los pasajes oscuros, pero con el tiempo me di cuenta, ya cuando maduré, que la gente necesita el Evangelio.
que en realidad nuestro mensaje debe ser Cristo. Y pastor, lamentablemente, y aquí va una crítica, vamos a ver qué opina, a ver si concordamos, hay tanto líderes como movimientos que no enfatizan el evangelio. Enfatizan a un personaje, a un profeta, a un pseudo profeta. Hablemos de William Marion Branham, que probablemente la vida piadosa de los branhamistas sea buena, no sé, no los conozco bien, pero el caso es que no nos mandaron a predicar a Branham, pastor. Tampoco nos mandaron a predicar calvinismo o hipercalvinismo, nos mandaron a predicar a Cristo. Creo que esto de Pablo, para mí Pablo es un campeón, para mí Pablo es tal como lo describió Jesucristo, instrumento escogido para esclarecer muchas cosas. Y lo más importante es que Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado, su cambio. Muy buena acotación esta de enfatizar hacia los líderes. O están los que enfatizan la misión, el grupo, iglesias, y está el que enfatiza el apóstol, o el profeta, o el fundador. Yo escuchaba que hay unos grupos, particularmente de origen brasilero, y entonces alguien decía que había recibido sanidad. Sí, pero ¿qué dijo el apóstol? Y ella, no, que yo le quiero dar gracias a Dios, sí, pero el apóstol, y enfatizaba más en el apóstol que en Jesucristo, y tristemente a veces se enfatiza más en el personaje que en el mismo Jesucristo, y eso va dando características de una secta, y es bien peligroso. Bueno, saludo a Karen Rodríguez y a Marco Aldemir Sánchez Quintero, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos mirando la carta a los romanos y estamos viendo lo que el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir como saludo, como introducción a los hermanos de Roma y por supuesto a nosotros. Versículo 3 dice que, ya lo leímos con el énfasis a que él hablaba en el cumplimiento de las Sagradas Escrituras referente a que Jesucristo ya estaba anunciado y también como linaje de David. El versículo 4 dice, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Si bien es cierto que esta gente ya tenía la enseñanza de la resurrección de Cristo, porque en sí la predicación de la iglesia primitiva enfatizaba la muerte, pero mayormente la resurrección de Cristo. Sabemos que la cultura greco-romana, que era la que ya estaba aquí mezclada, esa cultura, si miramos la carta a los Corintios, se negaba a creer en la resurrección. No, sí, pues Jesucristo, y por acá y por allá. Pero una de las cosas que ellos, y todavía los que se creen, que vamos a ver en la Biblia, que en lugar de ser sabios son necios, muy doctos, muy tremendamente inteligentes, no les cabe en la cabeza que hay una resurrección o que pudo haber un nacimiento de un ser, el cual es el Señor Jesucristo. Entonces, aquí ya el apóstol Pablo va dando pasos muy grandes, diciendo, bueno, mi propósito es el de demostrar quién es Jesucristo, y por eso vamos a estar, se está refiriendo a Dios, recibimos la gracia, favor, don, regalo no merecido. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, mis hermanos. Gracia es don o favor o regalo no merecido. Eso siempre nos va a ayudar. Y dice, recibimos la gracia y el apostolado, que está hablando de su enseñado, para la obediencia a la fe. Esa obediencia a la fe está hablando de el Cristo o el Jesús crucificado, y ese mensaje debe llegar en todas las naciones por amor de su nombre. Esta mañana hablaba usted allí con las hermanas
de el amor. Por cierto, hablando de Romanos, decía la hermana que ojalá pudiera tener el amor que tuvo Pablo. Entonces, aquí nos está diciendo, mire, Dios ha puesto en nuestro corazón hablar de esa resurrección y hablar de todas estas cosas. Por amor se debe de hacer conocer el nombre del Señor todas las naciones, entre las cuales todos los creyentes estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, y a todos los que están en Roma, amados de Dios y amados a ser santos. Pues recordemos aquí que cuando hablamos de santos, está hablando de estar separado, pero particularmente para un servicio, llamado a ser, es ser separado para cumplir una función o para cumplir un servicio que debe de cumplir si ha respondido a ese llamamiento. Le doy cambio, pastor. Bien, pastor. Bueno, voy a hacer un comentario, pero quiero saludar a Dina Montiel, que es la primera voz en la iglesia. Ya la conoce usted. Juanita de la Rosa, Milton Villalobos, están viendo el video. Abel Espíndola, Misael Rodríguez, Rosa Parra, mi cuñada. Saludos, pastores, aquí a la escucha. José Millán, bueno, tenemos aquí audiencia, pastor. Pastor, Pablo dice, soy siervo, soy apóstol y tengo un mensaje. Ahora cambia de él hacia el mensajero y ya le da autoridad, ¿no? El cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad. Es un texto, este sí lo voy a leer, pastor, me permito leérselo en otras versiones o en otra versión, porque mire, dice que fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor. Los testigos de Jehová usan este texto, sépanlo mis hermanos, es una acotación interesante. Los testigos de Jehová, la Watchtower les ha enseñado a torcer las escrituras. Y este es un argumento. A ver, explíquenme cómo fue hecho Hijo de Dios hasta la resurrección. Pues no, que es igual al Padre. Y empieza una argumentación aquí. Hermanos, antes de que muriera, se abrió el cielo y se oyó una voz. Este es mi Hijo amado. Entonces, ¿cómo es que fue declarado? ¿Cómo se reconcilian estas dos cosas? Lo que pasa, hermanos, y el pastor Osvaldo va a comentar enseguida, es que la resurrección de Jesucristo entre los muertos consuma su mensaje, le pone el sello. Cuando a él le preguntaron, ¿qué señal nos das para decir que tú eres el Cristo? Él se fue al grano, pastor, y dijo, bueno, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Porque si no hay resurrección, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, todo el evangelio es vano. Porque ¿cómo nos hablas de vida eterna si no lo has demostrado? Pero él lo demostró, pastor. Es el sello de que él decía ser quien era. Cuando en la misma carta, en el capítulo 10, dice adelante, si confesares al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. O sea, es importantísimo el tema de la resurrección, pastor. Cambio. Pues todos sabemos, pastor, que la muerte del Señor Jesucristo de verdad que nos tiene que conmover y nos tiene que motivar porque muestra su amor poniendo su vida por nosotros. Pero el grito, llamémosle de independencia, el sello, el triunfo, el todo, sin lugar a duda, fue la resurrección. Eso sí es bien importante. Por eso, para los judíos que no creían en la resurrección, como los saduceos, que siempre en toda parte tiene que haber alguien contradictor,
Pero peor todavía para los griegos, que no les cabía en la mente, ¿cómo así que un rey que lo matan en una cruz? ¿Cómo así que un rey que resucita? ¿Cómo así que todas estas cosas? De tal manera que cuando Pablo le da testimonio a este hombre, al rey Agripa, y dice, las letras te están volviendo loco, te has puesto a estudiar mucho y te has vuelto loco. No, es que el evangelio, como vamos a ver, es poder de Dios para salvación. Y cuando hablamos de salvación estamos hablando de algo muy, pero muy grande. Así que tenemos entonces, Pastor Gamaliel, la primera parte, que es el saludo. Pablo era hombre de oración, Pastor Gamaliel. Pablo era un hombre que siempre estaba dando gracias a Dios por todas aquellas diferentes situaciones. Así que cuando escribe dar gracias a Dios por todo, no lo dijo como una figura retórica, sino porque realmente era hombre de oración. Permítame saludar aquí a las siguientes personas: a Karen Rodríguez, Edgar Flaco, el pastor Alexis Manrique, a Rogelio Martínez y a Seili Quintero. Muchas gracias. Estamos creciendo ahí en quienes se quieren unir con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Así que, Pastor Gamaliel, fuímonos entonces con la siguiente parte, que sería la oración de gratitud, que va del versículo 8 hasta el versículo 14. Usted dirá si nos vamos por versículos o le analizamos todas estas partes. Usted me dirá al respecto, Pastor. Cambio. No, pastor, yo lo sigo en el método y comento lo que me parezca relevante. Le leo entonces del 8 al 14 en mi arcaica Reina Valera, dice así, y mi esposa me vuelve a decir de frente, Calderón: mire, pastor, tengo aquí a alguien que me está perfeccionando. Primero doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu. Qué bonito habla. Al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Y no era mentira, pastor. Rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros, es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Oiga, es importante tener cuidado de las iglesias, ¿verdad, pastor? Del amor de las iglesias. Muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. Míreme, arcaica Reina Valera. A ver qué quiso decir ahorita usted nos va a aclarar. Como entre los demás gentiles, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. A ver, pastor, lo escuchamos. Cambio. Bueno, comencemos por hacerle aquí un análisis. El versículo número 8, donde dice que acerca de vosotros, de que se habla bien de vuestra fe en todo el mundo. Realmente él se estaba refiriendo al Imperio Romano. Recordemos que Pablo era un estratega tremendo para que se hiciera conocido allí su evangelio, ya que a través de los soldados y a través de todo el mundo, él no perdía una sola oportunidad. Si Pablo pudiera ver lo que está sucediendo aquí en la tierra, pues estaría felicitándonos y diciendo: bien hecho, utilicen estos medios para que den a conocer quién es Jesucristo.
Entonces aquí vale la pena aclarar que se refiere al Imperio Romano. No había alcanzado el Evangelio y aún no ha alcanzado todo el mundo. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Porque testigo me es Dios al cual sirvo en mi espíritu, está hablando de la esencia de Él. No está hablando de la influencia, de la presencia, de la unción del Espíritu Santo, sino de su esencia, de su espíritu, de Él. Como cuando dice, oro en el espíritu y en el entendimiento, ¿no? Estaba allí diciendo, cuando oraba en el espíritu, estaba refiriéndose a que estaba influenciado por el Espíritu Santo. Pero cuando él también estaba diciendo, bueno, yo estoy orando en el entendimiento, estaba sabiendo que estaba diciendo. Ahora, en el Evangelio de su Hijo, pues estaba refiriéndose realmente a Jesucristo. Pero es bien importante de que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. No simplemente estaba el hombre diciendo, oh, tremendo, ¿cuándo será que puedo ir a Roma o cosas allí? Sino que en el tiempo de oración, él estaba recordándolos. Pastor Gamaliel, no sé si cabe aquí, pero es en la oración. Usted sabe que cuando uno está orando, de pronto se está acordando de cosas. Y el acordarse de esas cosas como que lo sacan a uno de la línea que está orando. Alguien dijo, y yo estoy por creer que sí, tenga una libretica en mano, pare allí su oración, escriba, debo de llamar a el pastor tal o a fulano de tal, y siga la oración, porque si no el cerebro queda como allí, no, volviendo a insistir. Cuando usted ya da solución, pasa eso y se puede como concentrar en la oración. Así que el apóstol estaba orando y él estaba rogando, dice, si al fin, en algún tiempo, haya de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo habla en 2 ocasiones de ir, pero que ha sido estorbado, que no ha podido ir, y habla a Roma y habla también se me escapa ahorita, ¿a dónde más dice? Aún, creo que en Carta a Tesalonicenses, Satanás me ha estorbado. Entonces, está cuando Dios impide, porque en Hechos capítulo 16 dice, y el Espíritu me lo impidió, y el Espíritu me lo impidió. Cuando circunstancias que son naturales nos impiden y cuando el diablo nos impide ir a hacer alguna cosa. Así que debemos de tener un buen discernimiento. Bueno, a veces se lo atribuimos todo a Dios, a veces todo al diablo o a veces todas las circunstancias. Y es importante que sepamos, bueno, Pablo, él dice, porque me he propuesto ir, pero Satanás me lo ha impedido. Entonces, que sea un motivo de claro eso. Doy un cambio porque sé que usted tiene allí un buen comentario al respecto. Cambio. Y ahorita abrimos el micrófono en la sala. Pastor, me llama la atención que dice él, bueno, soy siervo, pero también soy apóstol, y soy enviado a los gentiles, ¿no? Lo había dicho en el verso anterior, donde dice, soy enviado del apostolado, verso 5, para la obediencia de la fe. Entonces, él siente la responsabilidad de la iglesia de Roma, de la iglesia de Éfeso, siente el amor. Y cuando dice que mi Dios es testigo, aquí quiero hacer una referencia, pastor, probablemente le sirva a alguien, de que hacemos a veces clichés de los dichos de la Biblia y hacemos mal uso de ellos. ¿Por qué pone a Dios de testigo? Mi Dios es testigo, porque testigo me es Dios, verso 9, al cual sirvo en mi espíritu. Es bien sencillo, pastor, porque el único que puede saber la honestidad de la vida
espiritual de Él es Dios. Yo no puedo tomar la frase para decir, mamá, yo no me comí las galletas, Dios es testigo. Porque yo lo he escuchado, se hace una cultura evangélica y dice, no, es que así hablaba Pablo. No, espérame, Pablo no está hablando de comerse unas galletas. Pablo está hablando de de lo más recóndito del corazón del hombre en su espíritu, como usted lo está aclarando. Dios sabe quién soy yo y qué es lo que se mueve en mi espíritu y que estoy centrado en que los amo. Pastor, ahí pudiéramos invocar como testigo a Dios, pero no lo invoque para decir, te juro que no hablé con fulana de tal, Dios es testigo. No, las frases tienen su debido contexto, pastor, y siempre se acordaba de ellos en sus oraciones. A ver, me gustaría escuchar su comentario del verso 10, de ir a repartir. Y de que no le echemos la culpa al diablo, me parece perfecto, porque no siempre es el diablo, pero esto de repartir también se presta a malas interpretaciones en mi arcaica Reina Valera, pero ahorita vamos a escuchar su comentario. Le dejo el cambio y a ver si invita a los hermanos de la sala, entre tanto que Brenda y Arturo, los pastores de allá de Las Vegas, nos están viendo, Ricardo Sagún, José Millán, paz de Cristo, pastores, qué bueno es recordar que somos siervos de Dios. Los puso a ustedes para enseñar, gracias. A ver, no sé si el comentario se termina aquí. Bueno, ahorita intento leer más. Pastor, su comentario y abra por favor ahí a ver si alguien en la sala pregunta o comenta. Cambio. Bueno, saludo a Viviana Gaviria, Zuley Quintero, Rogelio Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros. Versículo número 10 dice, rogando si al fin algún tiempo haya de tener por la voluntad de Dios pero viaje para ir a vosotros. Versículo 10. Versículo 10 es el apóstol Pablo está diciendo, bueno, va a ser un gran privilegio poder ministrar dentro de la iglesia. Y dice, por la voluntad de Dios, un próspero viaje ir a vosotros, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual. Definitivamente aquí vamos a descartar esa mala costumbre, mala aplicación de repartir dones, ya sea de la manifestación del Espíritu Santo o bien sea del don ministerial, porque ese privilegio se lo ha reservado el Señor Jesucristo. Eso no se puede dar con una imposición de manos de apóstol, profeta, pastor, no sé quién, que yo te ordeno, pastor, evangelista, profeta, que yo te doy el don de sanidad, que yo te doy el don de lenguas, que yo te doy. Eso es cuento, eso no es. Y el apóstol Pablo definitivamente no está hablando aquí, para nada. Más bien les habla de explicarles más, digamos exactamente la palabra de Dios. Por eso dice que os fortalezca. Los dones espirituales tan valiosos como son, no los puede dar nadie. Eso única y exclusivamente le corresponde al Señor. Me ha tocado tratar algunos casos bien tremendos. Por ejemplo, una señora que andaba por ahí repartiendo dones y a una niña, según ella, la hizo profeta y la pasó para profetizar. Cuando la niña se asustó porque tenía apenas como unos 12 o 14 años, dijo, no, pero yo no tengo nada que profetizar. Entonces termina la historia en que le quitó el don y dijo, ahora ya no serás profeta y otro poco de cosas. Esa muchacha entró en una depresión y en un problema de juicio y de condenación que
terminó intentando suicidarse. Entonces, mis hermanos, nadie aparte del Señor Jesucristo puede repartir dones. Cambio. Concordamos, pastor. Concordamos, porque la Biblia dice claramente, hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerios, más el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios. Los hombres podrán imponer manos a la hora de reconocer, porque el Espíritu Santo le dijo a aquel grupo de siervos, de profetas y apóstoles en el libro de Hechos, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo, o distínganlos, pues, reconózcanles. Dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he mandado. Es el Espíritu el que manda. Los hombres reconocen, eso sí. Yo reconozco al pastor Osvaldo. No tuve el gusto de ungirlo, pastor, ministerialmente, pero alguien le dio el reconocimiento, pero no le dieron el don, que es muy diferente. Abner López desde Panamá, él es misionero en Panamá y nos está escuchando. Jonathan Malpica, Edgar el Flaco, me gustaría oír una prédica de ustedes, mis hermanos, respecto a la segunda venida de Cristo. Bendiciones, aquí sigo. Bueno, pastor, ya van a empezar las peticiones. Su cambio, pastor, y abra por favor el micrófono en sala. Nos quedan 9 minutitos. Cambio. Bueno, pues invitemos a que nuestros hermanos que están a través de Facebook, que cada día está creciendo el número de quienes se están conectando, hablen. Los escuchamos atentamente. Cambio. Aquí estamos para recibir el audio a través de... Pablo Alarcón está viendo el video, Miguel Ángel Duarte. Leo mientras alguien se decide, pastor. Rina Alba, Juan Ramos, el pastor sigue aquí, Enoch García. Bueno, ya leímos a todos estos, ¿no? Boris Sepúlveda. Hermano Boris, desde Chile. Pastor, se me hace que en sello nadie se va a animar, así que échele para adelante, pastor. Y aquí lo escuchamos. Cambio. Adelante, pastor Osvaldo. Bueno, hoy no nos quisieron hablar así por Facebook. 2 razones, pastor. O están supremamente, tremendamente, ¿qué diría? Integrados allí, o se está diluyendo la cosa y nada que decir al respecto. Bueno, entonces quedamos en esos dones del versículo arado. El 12 dice, es a saber, para ser juntamente confortados con vosotros por la común fe, la vuestra y la mía. Es decir, el apóstol dice, vamos a comparar, vamos a mirar, vamos a que la Iglesia Católica llama confirmación. Y la confirmación está cuando el apóstol fundaba una iglesia, corrido y regresaba para mirar cómo habían crecido, cómo habían ellos entendido la palabra, y les decía, están en lo correcto, están bien. Eso se llama confirmación, pero no la cruz con el aceitico. Entonces dicen a uno, vea, la cruz significa que usted es cristiano. El aceite que le pongo el Espíritu Santo y la cachetada, los sufrimientos que usted va a tener como cristiano. Ahí le enseñó esa a Pastor Gamaliel, que usted no la sabía. Le doy cambio. Pastor, hay cada loco, pastor. No sé si en las épocas pasadas había este tipo de locos, pero ahorita está el manguerazo, está el empujón, está... Es terrible, pastor, es terrible. Mire que
este texto, cuando yo era muy joven en el ministerio, llegó un pastor de aquí mismo, del movimiento, que ya murió, el hermano, pero dijo, predicó de Romanos 1:11, y dijo, ahora sí, les voy a repartir un don. Y empezó a repartir profecía y sanidad. Lo curioso es que estaba repartiendo lo que él mismo no tenía, porque Dios no lo usaba en esas áreas a él, pero él se agarró repartiendo basado aquí. En realidad el apóstol Pablo estaba diciendo, tal como usted lo explicaba, pastor, él iba a ministrarles, ¿verdad? Voy a leerle lo que dice Straubinger. Dice, siempre, verso 11, porque anhelo veros a fin de comunicaros algún don espiritual para que seáis confirmados. Es decir, pues Dios los va a confirmar. Y luego habla siempre me ha llamado la atención, pastor, la humildad de estos grandes siervos de Dios. Y digo grandes porque el mismo Pablo dice, bueno, yo soy un apóstol, soy el más pequeño y no me puedo comparar con aquellos grandes. Yo no tengo ningún inconveniente, pastor, en reconocer que hay ministerios más grandes que el mío. Siempre los va a haber. Yo no sé si habrá ministerios más chicos, no me toca a mí decirlo, pero más grandes sí me toca decirlo, puedo decir. Entonces el apóstol, siempre me ha llamado la atención el vocabulario de humildad, que no creo que fuera falsa, pastor. Soy el más pequeño de los apóstoles y te lo dice, ¿por qué? No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pastor, qué diferencia en el vocabulario. Cuando dice les voy a ministrar, dice para que yo también sea consolado juntamente con ustedes. No, pastor, ahorita hay gente que tienen dones de Dios y no se les puede tocar, no se les puede uno acercar. Olvídate, es el siervo de Dios. No, tienes que hacer cita. ¿Cómo se ha trabajado el evangelio, pastor? Tienen las verdades de Dios con los parámetros del mundo, con la doctrina de la mente, ¿no? De la mente natural. Yo veo a gente dotada por Dios, pero con su doctrina natural, que es la soberbia, pues que es la vanagloria y todo esto. Pastor, creo que los apóstoles del Cordero eran muy diferentes a los que se dicen ser apóstoles hoy, que yo creo que todavía hay, en otro sentido, eso lo veremos quizá en algún tema usted y yo, pero mucho su cambio. Bueno, quisiera dejar pendiente para mañana el versículo 16 y 17, porque como diría algunos, tiene mucha carne para poner en la asadero. Hay mucha comida aquí en ese versículo 16, cuando dicen más bueno del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra, salvación, involucra cualquier cantidad de cosas que son una muy buena noticia para nosotros. El versículo 13 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, una frase muy usada por el apóstol Pablo, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, algo que lo obstaculizaba para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Dice Pablo su razón, su motivo, dice a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, a toda la gente, quien quiera que fuera, a donde quiera que estuviera, dice, soy deudor, que también es cierto que todo creyente se convierte en deudor. Tenemos una gran deuda. Así que en cuanto a mí, estoy listo a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo tiene su manera singular y algo muy característico es que reconoce, pero no deudor. No. Dice, mire, yo soy deudor a todos.
no es que vaya pensando que porque ustedes están en Roma, están en la capital del imperio, son los de dedo parado, son los de abolengo, tengo que ir donde ustedes. No, voy a ir porque tengo una deuda. Y el apóstol dice, me es impuesta la carga de predicar el evangelio. Y ay de mí si no lo hago. Entonces, les da el reconocimiento, les da el valor, pero no los exalta, como por ejemplo hoy día, que cualquiera que va a Roma y se pega su parada, puesta de pie allá, en la plaza de San Pedro, y se trae de pronto algún escapulario, camándula, dice, con esto ya tengo la llave para ir al cielo, cosa que no es cierto. Entonces, Pastor Gamaliel, le cuento que el tiempo se ha ido. A mí se me pasó como un tiro. Recuerde que aquí se utiliza tiro y ni a balazos. Ni a balas. Estaremos mañana en estos 2 versículos que sé que prácticamente nos van a estar copando casi la hora, cuando comencemos a sacar todas aquellas cosas que involucra la palabra salvación. Antes del programa, saludo, es en Bogotá. Israel Martínez, esa santa, dice, es su cosa antibíblica. Yo no entiendo aquí. A Lorena Arana, Dios bendiga. Los pastores, muy buen tema. Nomás les digo y les prometo, desde el versículo 16 en adelante comienza lo de verdad, verdad. Ahí sí que se va a poner buena la cosa. Ese versículo 16 y 17 pero tiene alimento. Y luego entremos al versículo 10, según mañana, ustedes les va a pasar lo que me pasó a mí cuando fui allí a Mexicali. Comienzan a darme las diferentes comidas y dice, hombre, yo había comido taco, ya había comido todo eso, pero me decían, esta tiene un sabor especial. Y yo decía, pues comida es comido, pero vamos a ver, ciertamente tenía sabor especial. Eso va a suceder con la carta a los romanos aquí a través de la tacita de café. Pastor Gamaliel, me despido. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Ha sido un gran placer y espero mañana no perderme por ningún motivo la tacita de café. Ha sido un honor y un verdadero gusto, pastor, estar con usted aquí en la tacita de café, sacando sus mejores comentarios, motivándolo. Ya nos dimos cuenta que Roma no es la mera, sino soy deudor a todos. Cuando yo vaya a Colombia a bendecirlo a usted y a su congregación con mi augusta presencia, no solo voy a Cali, porque soy deudor a todos, pastor. Voy a ir a Corinto, voy a ir a comer bandeja paisa. Mire, ya me creo el apóstol Pablo, ¿no, pastor? Pero qué buen detalle, no son los únicos. Roma no es la sede del mundo, al menos no lo veo así yo, dice el apóstol. A sabios y a bárbaros soy enviado. Buen punto para finalizar la tacita, pastor. Nos vemos. Lo que dije es chascarrillo, de mi augusta presencia. Usted me conoce. Nos vemos. Gracias por compartir con nosotros. Están despidiendo los hermanos. Ahí va, pastor. No se pierdan la tacita de café para mañana. Alce la taza, pastor. Vea, con integral. Hicieron este posible ya en iglesia para que tomen café. Hasta mañana.